Hola a todos, buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema de maternidad subrogada o gestación sustituta. Es un tema polémico, es un tema complejo, y tenemos hoy para hablar sobre este tema al licenciado Josué Tlaloc Baena López, maestro en Derecho. Y bueno, para empezar les voy a dar una introducción sobre lo que es la maternidad subrogada, para que entendamos un poco esto. Es un tipo de embarazo en el que una mujer lleva en su vientre un bebé en el lugar de una persona que no puede tener hijos hasta el nacimiento del bebé. En un embarazo subrogado se forma un embrión con un espermatozoide de un donador que fecunda los óvulos de la gestante subrogada o bien con los óvulos de una donante. Tenemos dos tipos de maternidad subrogada, que los va a ampliar más adelante el licenciado, que es la tradicional y la gestacional. Y bueno, aquí esta maternidad subrogada me parece que solamente está legislada en Sonora y en Tabasco, a reserva de lo que platiquemos ahorita con el licenciado. Y bueno, hay temas sobre todo éticos o morales que es lo que hacen más complejo este asunto. Bueno, buenas tardes, Lick. Hola, ¿Cómo estás? hola, bien, muy contento de estar aquí contigo, de verdad que me siento súper halagado de poder estar compartiendo este espacio contigo y con tu amable auditorio. No, agradezco el tiempo que me das porque sé que eres un abogado bien ocupado, pero bueno, hoy nos diste la oportunidad de apoyarnos con este tema, que es un tema, no es tan nuevo, sin embargo, creo que apenas están legislando realmente en México. A ver, cuéntame un poquito de la legislación en México sobre esta maternidad subrogada. Bien, pues si hablamos de este tema, me parece que tenemos que echar miras de lo que es la legislación de Tabasco, que fue el primer estado que reguló este tema. En el año de 1997 ellos abrieron esta cuestión. Okay. Y posteriormente en Sinaloa en el 2013. Sí. Las regulaciones son muy parecidas, tienen unas pequeñas variaciones, pero son muy parecidas, aunque desde mi opinión todavía hace falta por regular muchísimo en respecto de este tema. Fíjate que yo tanto, por ejemplo, el aborto, las drogas y esto de la maternidad subrogada, no soy no estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en el aborto, no estoy de acuerdo en las drogas, ¿no? En cómo se maneja el narcotráfico, no estoy de acuerdo en la maternidad subrogada. Sin embargo, creo que la ley debe regular las cosas que existen. Por ejemplo, el aborto, podemos no estar de acuerdo, pero sin embargo las mujeres lo hacen. Entonces, de que lo hagan en una situación complicada y riesgosa, es mejor que esté regulada. Por ejemplo, yo estoy completamente a favor de que se regulen las drogas, o que se legalizara todo lo que es la materia de drogas, porque yo creo que sí bajaría el nivel de delincuencia, aunque obviamente pensar en un familiar que cayera en la adicción a las drogas debe ser terrible. Sin embargo, el hecho de no estar regulada provoca situaciones adversas para la sociedad. Y en la maternidad subrogada lo mismo. Se practica, y al practicarse tiene que ser regulada. Sí, ¿estás de acuerdo conmigo? Bueno, mira, yo soy muy casuístico y he aprendido en el curso de los años que cada situación, cada caso se debe de analizar en lo particular. Okay. En el caso que tocamos de gestación sustituta, lo que yo te podría decir es que la Suprema Corte ya se ha pronunciado sobre este tema. Sí. Básicamente lo que ha referido es de que el hecho de que los estados no lo regulen, claro, atenta en contra de los derechos humanos de las personas, de los niños, y de los de padres, mujeres, en el sentido de que ellos tienen la libertad de decidir ser padres o no ser padres. Claro. Entonces la Corte en ese sentido se ha pronunciado sobre este tema. También por ahí, como vamos a ver un poquito más adelante, hay una limitación de edad para realizar esta práctica. Claro. Entonces hubo una controversia en ese sentido y la Corte validó que esta limitante de edad es constitucional, es válida.
Ahora, ¿qué es lo que pasa en el tema de los estados? Porque tal vez una de las cosas que a lo mejor el público va a preguntar es, bueno, se está legislado en Tabasco y en Sinaloa, ¿y qué pasa en los demás estados? Ajá. ¿No? ¿Qué sucede en los demás estados? Es importante que sepamos que hay 3 estados en los que está prohibido. Muy bien. Tajantemente en su legislación está prohibido. ¿Cuáles son y esos 3 estados es Querétaro, San Luis Potosí y Coahuila. Son los 3 estados en donde hay una prohibición tajante. O sea, ¿hay una pena en caso de que lo hagan? No es una pena de corte penal, no es un delito, sino el tema es que se da una falta de un elemento jurídico para que se pueda celebrar el contrato. Mira, todos los contratos, por regla general, se pueden hacer. Uno de los elementos de los contratos, un elemento de existencia, es que el objeto sea física y jurídicamente posible. Entonces, las leyes entienden que es jurídicamente imposible cuando se va en contra de una ley. Por eso, estos 3 estados que han prohibido esta práctica, si tú celebras un contrato de esta índole, el contrato sería inexistente desde mi punto de vista. En todos los demás estados no está regulado, pero tampoco está prohibido. Entonces, pudiera caber la posibilidad de que un contrato así se pueda realizar exactamente y surta efectos jurídicos. Pero obviamente no se prevén todas las posibilidades en que pudieran incurrir, ¿no? Algunas situaciones en desventaja para las madres gestantes, ¿no? O alguna situación complicada al no estar regulado. Sí, yo creo que uno de los aspectos que meridianamente se pretende regular en Tabasco y a su vez también en Sinaloa es efectivamente dar un tipo de asistencia o de vigilancia, de que haya condiciones, pero están mucho más orientadas al producto, al tema de que los derechos del niño se respeten en función de que los padres, de que tenga una certeza de quiénes van a ser los padres, si las personas que aportan los gametos, el embrión, o la madre sustituta, la madre que presta el vientre o que renta el vientre, así en sus letras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la legislación de Tabasco establece un procedimiento a seguir para esta cuestión. O sea, le da seguimiento a todo el proceso que lleva el embarazo, la mujer, la gestante. Sí, propiamente desde la perspectiva legal le da intervención a la autoridad sanitaria para que la autoridad sanitaria realice estudios a la madre que va a poner el vientre y advierta y verifique que esa persona está en aptas condiciones sociales y físicas para poder llevar a cabo esta encomienda. Posteriormente se celebra este contrato ante un notario público. Mira, súper bien. Se firma ante notario público y después de eso se va con un juez de lo civil o de lo familiar que aprueba esta moción, este acuerdo, y al aprobarlo le da la filiación a los padres. Y supongo que obviamente se revisa como en una adopción, que los padres sean viables y todo este tipo de situaciones, ¿no? Sí, la condición para los padres es que ellos pues tengan una edad, más bien la condición primaria es que la madre no pueda tener hijos o que haya una contraindicación médica para que pueda ella tener esta cuestión. También hay un tema de edad para la madre, tiene que tener entre 25 y 40 años. Muy bien. No la madre que presta el vientre. La gestante. No la gestante, sino la persona que va a ser la madre, la que va a recibir el bebé. Es quien debe tener. ¿Y en la gestante, la madre de 25 a 35 años, que es una de las controversias que se dio en la Corte, la primera sala de la Suprema Corte hizo un análisis de este tema y decidió que es constitucional este requisito de la edad entre los 25 y hasta los 35 años. La Corte dice que pues lo que se busca es justamente que haya una persona con salud suficiente pues para que pueda gestar y no haya problemas con el feto. A ver si entiendo un poco, por ejemplo, si yo fuera una
gestante sustituta, ¿no? Por ejemplo, una familia viene y me pide que yo tenga un hijo para ellos, ¿no? Para que la gente me entienda un poco. Entonces, puede ser a través de mi óvulo con el espermatozoide de la pareja masculina, o puede ser que con el óvulo de la madre gestante, de la madre solicitante, lo pongan en mí para que entonces yo geste una vida. ¿Así es el tema? Sí, efectivamente. En Tabasco. Y luego yo ya entrego, ya nace el niño y yo lo entrego por una cantidad. Bueno, eso de la cantidad, si quieres ahorita lo tocamos. Primero quisiera hablar de lo que estás mencionando. En Tabasco se previenen dos formas. Una que es la gestación, esta es la gestación por contrato subrogada, y la otra es la sustituta. En la subrogada, como lo referiste, como lo mencionaste, la persona gestante es inseminada aportando sus propios óvulos. O sea, la mamá que presta el vientre pone sus óvulos. Exactamente, y ya pues nada más inseminan a través del espermatozoide, que puede ser de una tercera persona, o sea, no necesariamente de la pareja, porque vamos a suponer que hay dos mujeres que están casadas, cuando las parejas son. Exactamente, y que por alguna razón estas mujeres no pueden concebir a un hijo por sus condiciones físicas, ya sea que no pueden o que está contraindicado. Entonces pueden acudir a una madre sustituta y el espermatozoide vendría de una tercera persona, lo implanta. O sea, cuando son parejas homoparentales, ¿no? Sí, homosexuales, sí. Ajá. Efectivamente. Entonces, en este caso se daría esta gestación por contrato subrogada. Tenemos la gestación por contrato sustituta. La gestación por contrato sustituta implica que la persona es contratada para que se le implante ya el embrión ya fecundado, y ya nada más ella lo resguarda. En el caso de la gestación por contrato subrogada, la madre que procrea entrega al niño bajo la figura de la adopción plena. Sí, entendí. Sin embargo, como en Tabasco tienes que ir al juez, a diferencia de Sinaloa. En Sinaloa nada más hacen el contrato y no lo hacen ante notario. O sea, ahí lo hacen ante el director de salud y ya con eso es suficiente. Más sencillo. Pero en el caso de Tabasco, que el juez aprueba, dentro de su aprobación, el juez ya le da la afiliación a los padres que solicitan este tipo de inmediatamente. Sí. Casi por default. En la resolución viene así, y el acta de alumbramiento refiere los datos de la madre que solicita, no la madre que parió, no la madre que... la solicitante. Así es, exactamente. En el tema del dinero, ese yo creo que es uno de los puntos importantísimos. Mira, fíjate que bueno, por lo que he estado leyendo e investigando, sé que hay muchos grupos que están en contra por la mercantilización, ¿no? el objeto, el hecho de que seas como un objeto, ¿no? La madre, o que se rente un vientre, ¿no? Se alquile un vientre. Entonces, ¿tú consideras que esto es ético o moral? Hay que entender una cosa. La gente no sabe diferenciar muchas veces lo que es ética y lo que es moral. Por ejemplo, la ética es basada en la ciencia y en la filosofía, y está basada en la razón. La moral son las costumbres. Les voy a dar un ejemplo. Las mujeres árabes, ¿no? Que andan con las burkas o todas tapadas, es inmoral no traerla. Sin embargo, no es ético. Vamos, no es ético que uno... ¿Por qué? Porque están perdiendo su libertad. Pero para esa sociedad es moral, pero no es ético. O sea, hay una gran diferencia entre ético y moral. En tu opinión, ya no como abogado, ¿consideras que esto sería ético o no? Bueno, yo considero que, de nueva cuenta, bajo la casuística de cada asunto, podría ser ético, porque si yo me puse a pensar, dije, o sea, sí conozco a algunas personas que están en esa condición de no poder tener hijos. Pero ¿y por qué no adoptar cuando hay tantos niños?
Sí, es una opción, pero yo digo, podría haber otra opción. El tema, tú que eres mamá, sabes que el recibir un bebito, ¿no?, recién nacido, y además la crianza desde pequeño y todo, bueno, es una condición un poco distinta. Además que yo investigando en una maravillosa fuente que es Google, vi que dice ahí que reciben entre 30,000 y 50,000 euros. Sí, exactamente, para allá voy. O sea, es un dineral. Sí, a nivel global se ha registrado que ha habido más o menos una ganancia en esta, pues en la que le llaman la industria de esto, Sí, de 6,000 millones de dólares. uf. Y se estima que para el 2025, o sea, va a haber alrededor de 27,500 millones de dólares. Es Y obviamente, dinero. claro, y obviamente los países de primer mundo, ¿no? La gente, los europeos o bien los norteamericanos vienen a Sudamérica, ¿no? Y a Centroamérica a hacer este tipo de cosas. Según yo sé, si pueden, ¿no? Sí, bueno, a nivel mundial, India había sido uno de los países número 1 en esta práctica. Sin embargo, se prohibió. Okay. Y en el momento en que se prohibió, se voltearon las miras hacia acá, hacia esta parte del mundo, y es como se han visto estas prácticas. Aquí hay un registro que entre 2016 y 2019, sí, más o menos, en Sinaloa ha habido como cerca de 26 nacimientos de este tipo, y en Tabasco más o menos igual. Y puede haber algunos que no estén dentro de la ley, ¿no? Sí, por supuesto, y que aparte no se reporten, claro, en todos los demás estados, o sea, por supuesto. No hay registros sobre toda esta temática. Por eso yo considero que sí sería muy bueno que se regule, que se legisle en este sentido estoy de acuerdo. En todo el país. Ya ha habido intentos a nivel federal para regular esta temática, más o menos como 18 ocasiones que se ha intentado regular. Sí. Y en el 2015 la Suprema Corte se pronunció a favor de la regulación de este tema, de esta temática. Si te fijas un poco, aquí no preocupante, yo creo que el tema de todas estas situaciones que es para mí la maternidad subrogada, que para mi gusto, como dices tú dices que sí es ético, yo tengo mis reservas. Sin embargo, como te decía yo, la legalización de las drogas y el aborto, que también no estoy a favor, pero deben de ser legales, así como la maternidad subrogada. Todo esto tiene que ver mucho con el dinero y la situación económica de nuestros países. Entonces, por eso yo siempre insisto en que tanto que México tiene que buscar fomentar empleos, necesitamos mejorar nuestra economía. Que ningún presidente, ningún gobernador, ningún alcalde pueda hablar de democracia mientras siga habiendo pobreza. ¿Por qué? Porque entonces yo creo que las mujeres rentan su vientre muchas veces por necesidad. Yo creo que la mayoría de las veces. Sí, efectivamente. Bueno, los datos que obran en las redes sociales, en internet, en Google, en YouTube y todo esto, hablan de un promedio de pago entre 200 y 300 mil pesos para las mujeres gestantes. Sin embargo, la legislación, bueno, es de lo que se tiene, de alguna forma noticia, no sabemos realmente. Sí, ¿no? Claro. Porque sí, efectivamente, agencias extranjeras ofrecen mucho más dinero, y etcétera. Pero el curioso, la legislación no te habla expresamente del tema del pago. Que debería estar. No te dice cuánto, no te dice si se puede, no se puede, nada. Pero como lo deja abierto a un contrato, pues un contrato... Es un acuerdo de voluntades, a final de voluntades. Entonces, si acordamos en voluntad que te voy a dar un dinero por esta obligación que tú vas a contraer, es totalmente válido y legal. Claro. Pero a lo que me refería es que todas las prácticas en las que a veces no estamos de acuerdo muchas veces tienen que ver con el tema económico. O sea, por ejemplo, hay un documental muy bueno en Netflix, no sé si ya lo quitaron, de cómo es que los jóvenes se involucran en el narco desde muy jóvenes, ¿no? Valga la redundancia, y precisamente es porque es dinero fácil, ¿no? La otra, las madres que a veces
abortan, muchas veces por situaciones económicas. Entonces, todo esto tiene que ver con la economía, ¿no? Pero definitivamente creo que debe estar regulada, y como dices tú, debe estar regulada en todos los estados, en toda la República, porque bueno, se está practicando. Sí, yo pienso que debe de haber este tipo de prácticas. Pues la situación es de que efectivamente es multidisciplinaria la problemática. Sí. Creo que el tema tocado así como están las legislaciones, al menos en la de Tabasco, Sí. Y en la de Sinaloa, deja todavía muchos entredichos. Claro. Deja abiertas muchas situaciones. ¿Muchas lagunas podría haber? Muchas lagunas, muchas legales. peculiaridades. Por ejemplo, en Tabasco sí establece que si la madre que ha prestado el vientre demanda la paternidad o la maternidad del nacido, sí, únicamente se le puede entregar si demuestra que la persona solicitante, la madre solicitante, falleció o está incapacitada. Ok. Es la única manera en la cual le podrían dar, y dice la legislación, la custodia. Yo creo que los legisladores quisieron tratar de decir el tema de la filiación, la patria potestad y la custodia. Sí. Pero bueno, no está muy clara esa parte, qué es lo que sucede. Bueno, y explícanos qué diferencia hay entre patria potestad y custodia, para que entienda un poco nuestro público. Bueno, la patria potestad sencillamente es, por decirlo de alguna manera, la facultad que tienen los padres para poder dirigir a sus hijos, ¿no? Puedes decidir qué religión practican, qué tipo de escuela literalmente ocupan. Que es tu hijo, ¿no? Sí, son decisiones que tú tomas sobre el menor. La custodia es que tú lo estás cuidando, que tú físicamente lo estás cuidando. Pero no tienes la tutela, digo, la patria potestad completa. La patria potestad no se pierde nunca, por regla general. En algunas legislaciones sí se establecen limitaciones al tema de la patria potestad, en el caso de que los padres hayan incumplido gravísimamente las obligaciones de la paternidad. Por ejemplo, el caso más clásico es cuando el padre abandona al hijo, al menor, ¿no? Pero ya la Corte ha dicho que debe ser un abandono absoluto, completo, o sea, que no haya contacto, que no haya manutención, nada. Cuando hay ese tipo de abandono, entonces ahí sí hay una restricción a la patria potestad. ¿Y qué es lo que implica? La persona que pierde la patria potestad ya no tiene ese, digamos, derecho a tomar decisiones sobre la temática del hijo. Por ejemplo, vamos a pensar que una pareja se separa, ¿no? Y los hijos quedan en la custodia, digamos, de la mamá. Aun cuando los hijos están bajo la custodia de la mamá, el papá, si sigue conservando la patria potestad, puede tomar decisiones, ¿no? Claro. Llega la mamá y le dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que pues ahora quiero que mi hijo sea de la religión tal, ¿no? Y el papá puede oponerse a esa. Pero por ejemplo, en este caso de la maternidad subrogada, si pidiera la madre sustituta quitarle la filiación, ¿no?, a la madre solicitante, pero hay un padre y él lo requiriera y el otro sí está posibilitado, ¿se le puede quitar? ¿El padre biológico? No, sí, el biológico. El padre solicitante, el padre y madre solicitantes. Esa es una de las lagunas que la legislación no la llena, no lo prevé, porque habla nada más de la madre. Dice se le va a dar la custodia del menor cuando se acredite que la madre ha fallecido, la madre solicitante, o que está imposibilitada. O por ejemplo, que muera la madre gestante, que sí nazca el bebé, pero la madre gestante, ¿a quién le pagarían por ejemplo, por el bebé, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, también ese tema de las condiciones de pago, porque, bueno, dentro de las condiciones para realizar este contrato, los padres tienen que contratar un seguro. Sí, es un seguro de gastos médicos mayores. A favor de la madre gestante. Exactamente, así es. Entonces, bueno, yo creo que ahí el tema sería pues el seguro, y en el seguro deben poner beneficiarios, y esa sería como que la. Fíjate que yo sé de muchos estados, bueno, no muchos, he escuchado de Oaxaca y de Chiapas, que a veces venden a las niñas, los padres. Sí. No sé si sea cierto.
¿Tú sabes algo? Bueno, yo en lo personal, en una ocasión que viajé a Oaxaca, efectivamente una persona me dijo, oye, pues, pero a mí lo que me dijo fue, y fuimos a un lugar en donde había unas niñas de 12, 14 años, Uf. y los padres te pedían un tipo de dote para que te pudieras llevar a la niña. El trato era de que la niña se iba a tu casa a realizar labores domésticas y dentro del pago tenías que darle de comer, tenías que darle vestido y mandarla a escuela. Ok. Ese es el trato, bueno, así como yo lo Por ejemplo, escuché. yo tenía yo un vecino hace tiempo que se traía niñas de Chiapas, así de 14, 13, 14 años, no sé cómo le hacía, y sí les daba de comer y todo, porque tenía como 4 o 5 hijos el tipo, y se las traía, se la traía para que le ayudaran como nanas, le ayudaran en el cuidado de sus hijos. Se las traía de Chiapas. Sí, bueno, digamos que es el aspecto blanco del tema, porque no, definitivamente en temas de trata de personas y todo eso, sí es una cosa terrible. Entonces, sí, yo creo que está bien que se regule el tema de la maternidad subrogada o de la gestación sustituta, porque bueno, efectivamente puede haber muchos abusos por ahí de los cuales no estamos enterados. Sí, yo creo que con finalmente es lo que se busca, que con la regulación haya una mayor transparencia, mayor cuidado de los derechos humanos del niño o niña que vaya a nacer, de la persona gestante y de las personas solicitantes. O sea, creo que es importante que se involucre el gobierno y que asuma la responsabilidad de regular este aspecto. Pero como aquí el tema es, cada cosa que regulas va a costar más dinero. Y entonces el tema de ese dinero, de dónde lo van a sacar o a quién ya no se lo van a dar para que puedan realmente cubrir. Por ejemplo, aquí hablábamos de un tema ético. Yo creo que lo importante es que haya un estudio más profundo para ver si realmente hay la necesidad de esta práctica. Tal vez por entrar, cada caso, ¿verdad? En particular, y eso creo que nos tranquilizaría la conciencia. Pero yo incluso creo, lo mejor sería que se creen buenos empleos en México, se mejore la situación económica en la República, ¿no? Y se deje de haber tanta corrupción y una mejor administración de nuestros recursos públicos. Pues bueno, licenciado, esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, espero que haya sido de su ayuda y están bien y los hayamos informado de buena manera. Muchísimas gracias por estar conmigo en este programa. Buenas tardes a todos. Gracias. Muy buena tarde, gracias.